Hola oyentes de Radio Sefarad. Dentro de una semana se decidirá finalmente el destino político de Perú para los próximos años con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Y uno de los candidatos se llama Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a hablar de Perú, pero vamos a hablar también especialmente de quién es este Pedro Pablo Kuczynski, y lo vamos a hacer nada más y nada menos que con el periodista peruano Luis Esteban Manrique, que es el director de la revista Estudios de Política Exterior. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar con ustedes. Bueno, estamos en una situación, Perú, un poco, la gente un poco nerviosa con lo que puede pasar. Últimamente está pasando en muchos países, ¿no? Porque antes parecía como que la política se decidía entre un partido de centro-derecha, un centro-izquierda, y así en muchos países del mundo, pero ahora parece que la cosa se polariza más. Lo hemos visto en Austria, por ejemplo, en esta vuelta, aunque para elecciones presidenciales. Y en el Perú los dos candidatos son un judío y la hija de Fujimori, que no es el tema étnico allí lo importante, sino Fujimori, un presidente que fue condenado, ¿no? Sí, está penando 25 años de cárcel. Está en la cárcel. Crímenes de lesa humanidad. Y la hija de pronto recibe apoyos mayoritarios y puede... 40%, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las perspectivas de las encuestas respecto a quién podría ser el ganador de esta Bueno, segunda en este momento hay un empate técnico, es al 50%, pero hay que tener en cuenta que los indecisos van de 15 a 20 y es gente que va a decidir qué va a votar el día mismo de las elecciones. O sea, está todo en el aire, ¿no? Yo no diría que Pedro Pablo Kuczynski es judío, pero tiene una historia detrás muy interesante que hace que todo esto que está ocurriendo tenga un enorme interés humano. Alan García, que postuló para tener su tercer gobierno, les acusó a los dos, a Keiko Fujimori Iguchi y a Pedro Pablo Kuczynski Godard, de no tener una sola gota de sangre peruana. Pero es cierto, o sea, los 8 abuelos, los 8 bisabuelos, o sea, los 8 apellidos vascos famosos de aquí, son de Keiko, son 8 apellidos japoneses, ¿no? Sí. Y Pedro Pablo Kuczynski, su padre era un judío alemán nacido en Berlín y que llegó al Perú el año 36, porque él fue el director del Instituto de Patología de la Universidad de Berlín, ¿no? Él pertenecía a la aristocracia askenazi de Berlín. Uno de los tíos era el banquero más rico del Reich, ¿no? Y de la República de Weimar, es de ese periodo, ¿no? Y el hijo se llamaba René Robert Kuczynski. El hijo era Jürgen Kuczynski, que fue una eminencia, un filósofo marxista que escribió una historia de la clase obrera en 40 tomos. Fue uno de los fundadores de la República Democrática Alemana, ministro de Economía en los años iniciales del comunismo en la Alemania del Este y consejero después de Walter Ulbricht y de Erich Honecker, ¿no? Lo asombroso de esta familia es que fue diezmada por los nazis porque era precisamente los judíos que habían llegado... Tenía todos los elementos, eran judíos, eran banqueros ricos, y comunistas. Influyentes y comunistas. Esto es lo que dice Erich Hobsbawm, ¿no? Hobsbawm nace de una familia askenazi, pero nace en Alejandría, en Egipto, pero transcurre toda su infancia entre Viena y Berlín. O sea, es más o menos la élite a la que pertenecía Theodor Herzl, para entendernos, ¿no? Stefan Zweig o Mahler. O Einstein. Judíos, ¿no? Centroeuropeos. No, pero además de habla alemana. O sea, además eran patriotas alemanes. Muy asimilados, muy patrióticos. Exactamente. Por eso es que los odiaba tanto Hitler, porque él pasó su adolescencia y su juventud en la Viena, donde la élite de vienesa eran judíos de esas categorías. O sea, muy asimilados. O sea, es producto de tiene un nombre hebreo, se llama la Escalá. La Escalá, claro, sí. Que es la ilustración judía del siglo XVIII. Moses Mendelssohn es una de los... Claro, porque reforman el judaísmo, pero sobre todo les dan las armas que estos judíos ascendentes necesitaban para introducirse en la sociedad gentil. Mira, así es como lo describe, ¿no?
está escribiendo el Grunewald Viertel, que era un enorme promenade, ¿no? Un paseo al lado del río, de un parque muy lindo. Berlín. En Berlín, sí. Entonces, había sido originalmente desarrollado por un miembro millonario de una familia judía que se enorgullecía de su larga tradición izquierdista, que se remontaba a un ancestro que era un ávido bibliófilo y colector de libros que se convirtió a la revolución en el año 1848 en París. Él compró una primera edición del Manifiesto Comunista de Marx y Engels ahí. En mis tiempos, estamos hablando por los años 20, ¿no? Estaba representada por los hijos y hijas de Robert René Kuczynski, un distinguido demógrafo que encontró refugio en la London School of Economics en 1933. Todos ellos se convirtieron en comunistas de por vida, ¿no? Uno de los hijos de René, el historiador Jürgen Kuczynski, era un ingenioso defensor de las tesis de Marx. Algunas de las tesis de Marx. Escribió 42 volúmenes de una historia de las condiciones de la clase obrera, ¿no? Simplemente escribió como 4,000 libros y cuando terminó la guerra regresó a Berlín porque salió el año 36, estuvo en los Estados Unidos, fue asesor de la American Federation of Labor, ¿no? O sea, el sindicato más poderoso de los Estados Unidos, y luego se enroló en el ejército, llegó a ser coronel de la Fuerza Aérea, estaba en el departamento desde donde se planificaban los bombardeos a Alemania, pero era un espía soviético. Todo eso se los pasaba a los rusos. Y el año 46 regresa a Berlín y se convierte en uno de los fundadores, porque en su juventud él había sido amigo de Karl Kautsky, de Rosa Luxemburgo, lo había conocido a Einstein, a Walter Rathenau, que fue canciller de la República de Weimar, que lo asesinaron los nazis. Todo era el círculo de esta gente. Entonces, cuando él regresa al año 46, inmediatamente pasa a ser miembro de élite del régimen comunista. De hecho, es ministro de Economía. Él dirige la política económica de la RDA durante muchas décadas. Es asesor de Walter Ulbricht y de Erich Honecker, ¿no? Son primos de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Primo o tío? El tío era el banquero. El tío del banquero, o sea que este era el hijo del banquero. Claro, el hijo del banquero, Jürgen Kuczynski. Hay un premio dice, es un comentario. O sea, el hijo del banquero más importante de Alemania era un comunista que dirigió los destinos de la Alemania del Este. Claro, ¿sabes qué? Hay un comentario muy cruel, Hobsbawm en el libro, porque es el comunista más rico del mundo. Porque todo el real estate, ¿no? La propiedad inmobiliaria de Berlín era de su propiedad, era de su familia. Me imagino que los comunistas le respetaban, porque tanto es así que creó un premio de economía para economistas comunistas, que tenía su nombre, el Jürgen Kuczynski Economics Prize, una cosa así en alemán, ¿no? Y que tenía una votación fantástica, como es $100,000 que Jürgen pagaba de su bolsillo. Ese es el primo. El primo. Pero me estabas hablando también del padre. El padre se llamaba Maxim. Dijiste que era... Maxim Kuczynski. Él se llamaba Max Hans Kuczynski Schlesinger. Sus padres eran de Poznan, pero se mudaron a Berlín. O sea que eran polacos, askenazíes. Pero Poznan a veces era alemana y a veces era polaca, porque estaba justo en la mitad entre Berlín y Varsovia. Todo Polonia a veces era rusa o alemana. Entonces los judíos de Poznan eran alemanes de habla alemana y habla polaca, pero más alemanes. Entonces emigran al año de nacer Max, a Berlín, evidentemente porque tenían familia, y no cualquier familia, eran las familias más ricas de Berlín. Entonces, Maxim, él va a la Universidad de Rostock, estudia filosofía y medicina, y luego pasa a ser profesor en la Universidad de Berlín. Es una eminencia, o sea, es un investigador porque en los años 20 va hasta Kazajistán, hasta Mongolia, en la frontera con la China, y para estudiar patología, era patólogo, ¿no? Era microbiólogo. Entonces, escribe un libro que se llama El hombre y las estepas. Es Das Mensch und Steppen, una cosa así. Y hace muchos estudios de campo, pero todo científico. Lo que pasa es que en los años 20 todavía había guerra entre los rojos, el ejército rojo que dirigía Trotsky, y el ejército blanco. Esas zonas es donde se combatía. ¿Cómo pudo meterse hasta ahí? O sea, eso necesitaba
permiso del Kremlin, o sea, del régimen comunista, si no, no podías entrar. Igual tenía la ayuda de sus sobrinos. Exactamente, de la familia, que eran todos y que tenían contactos con comunistas y con judíos rusos, comunistas y bolcheviques. Por Kamenev, pues el propio Trotsky. Entonces, luego regresa a Berlín y trabaja en el instituto, es el director del Instituto de Patología de la Universidad de Berlín. Entonces, cuando aparecen las leyes de Nuremberg, lo expulsan de la carrera. Aparte, él se presenta como evangélico. Probablemente para hacer la carrera de medicina tenía que pasar como gentil, porque si no, no lo admitían. Y pudo poner evangélico, pero no creo que se hubiera convertido. Me imagino que era una treta como cualquier otra. Pero en su expediente está tachado su nombre y donde pone religión, pone evangelical, está tachado a mano y con muy fuertes trazos, Juden. ¿No? Entonces, él se va a París, al Instituto Pasteur, ¿no? Que también era lo mejor que había en París para los estudios que él hacía. Y de ahí pasa a Venezuela, de ahí al Perú. El año 36. Pero llega más que nada, por lo que me cuentas, con una ambición de investigar. De investigador. Más que decir exactamente. Un país para vivir, ¿no? Era un humanista. De hecho, va a una leprosería. Ahí en donde el diablo perdió el poncho, decimos los peruanos, porque era 300 kilómetros al norte de Iquitos. Ahí donde los médicos peruanos no iban. Así, nadie iba. O sea, estas leproserías las funda un médico de hijo de italianos, Hugo Pesce, que estudió medicina en Italia, pero regresa al Perú. Era comunista, era uno de los fundadores del Partido Comunista Peruano, discípulo de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que fue el gran filósofo marxista de la primera mitad del siglo XX en el Perú. Entonces, parece que es Pesce el que lo ayuda a entrar al Perú, porque en esos años gobernaba el general Óscar R. Benavides, que era un ultraderechista admirador de Franco. O sea, no quiso admitir a un solo exiliado republicano español, mucho menos a un judío. Además de familia comunista, que para él sería prácticamente con cachos. O sea, los diplomáticos peruanos estaban totalmente impedidos y prohibidos de extender visas a judíos, ¿no? Pero, sin embargo, parece que Pesce, que era un hombre que trabajaba para el Ministerio de Salud de muy buenas relaciones, le permite entrar. Y Maxim Kuczynski va a la selva, pero para esto se había casado. Manda a traer a su esposa, que seguramente conoció en Francia, en París, porque en el tiempo que estuvo en París, se llamaba Madeleine Godard, Monod, que era descendiente de hugonotes, son del Cantón de Ginebra, ¿no? De esa zona que la gobernó Jean Calvin, ¿no? Calvino. De hecho, la Catedral Católica de Ginebra es un museo, está desacralizada. Y las estatuas de Calvino están ahí. O sea, ser franco-suizo es ser el protestante. O sea, son los hugonotes. Ellos salieron huyendo de las matanzas de San Bartolomé. Entonces, pero sin embargo tiene un apellido, Bechley, del cantón de Berna, que es probablemente que fueran judíos. Por ese lado. Pero lo cierto es que la abuela paterna de Madeleine Godard era banquero también, y se llamaba Jean-Claude Monod, fundó la Banque Paribas, ¿te das cuenta? Entonces, esta señora, que era una aristócrata, era tía carnal de Jean-Luc Godard. Eso te iba a decir, el apellido Godard suena. Exactamente, son los creadores de la Nouvelle Vague. François Truffaut, Eric Rohmer, que era judío, y Jean-Luc Godard. Era primo hermano, es primo hermano porque vive todavía Godard, es primo hermano de Pedro Pablo Kuczynski. Y lo han acusado muchas veces de antisemita porque era comunista, maoísta, como era entre los años 60, ¿no? Sí. Mucho de su generación. Y rueda un documental de Palestina. Y cuando la Academia de Hollywood le ofrece un Oscar honorario, lo rechaza diciéndole que eso de Hollywood es un invento de gángsters judíos. ¿Te das cuenta? Y sin embargo, va a Lima en los años 50 a ver a su tío Maxim, porque lo admiraba mucho. Era para él la figura de un médico humanista y que se había volcado a hacer el bien, ¿no? Que es ir a enterrarse a la selva peruana para sanar a los indios perdidos, ¿no? Entonces, de hecho, el personaje de Maxim está en alguna de las películas de Godard, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pedro Pablo Kuczynski no es judío,
No, no, pero Además, se presenta como católico. Sí, y ¿Te das cuenta? Pedro Pablo, que la formación que es economista. Claro, él estudia en San Marcos, pero no, está en Oxford y en Princeton, y luego vive en Suiza. Su madre se lo lleva a Suiza en los años de la adolescencia, y luego él vive casi vuelve a Princeton y se casa. Su primera esposa es una señora Casey, hija de John Edward Casey, que fue congresista por Massachusetts, 20, 30 años. Uh-huh. Y además William Casey, que fue el director de la CIA. De la CIA. Durante Ronald Reagan, era tío de su esposa. Pero este hombre... Exacto, son luminarias. Es pariente de todos. Exactamente, porque claro, se mueve en una élite. Fue director del First Boston, que ahora lo compró después del Credit Suisse. ¿No? Es la élite en que se ha movido toda la vida PPK. Fue socio, cuando hizo un hedge fund en Miami, fue socio de George Soros. Lo que pasa es que los judíos en Estados Unidos casi todos son askenazis y muchos de origen alemán. Entonces, para ellos, Kuczynski y Schlesinger son los nombres justamente además de estas familias tan preciadas y tan admiradas que fueron diezmadas por los nazis, ¿no? Entonces, para ellos les suena por totalmente los Kuczynski, ¿no? Y además es una eminencia, porque y además regresó a vivir al Perú. Kuczynski también fue ministro en el claro, anterior. Ya en el año 80, en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde. En el primer gobierno fue técnico economista del Banco Central de Reserva, del Banco Central del Perú. Y luego fue ministro de Energía durante el segundo gobierno de Belaúnde entre el año 80 y el 85. Y luego, con Toledo, ya después de la salida de Fujimori entre el año 2000 y 2005, fue ministro de Economía y luego el presidente, el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Uh-huh. Y ahora está a punto de convertirse en presidente si gana el 5 de junio. Y tiene algo que ver porque hay gente que comenta y nos sorprende a los latinoamericanos el boom económico de Perú, ¿no? O sea que está sufriendo no, en el mejor sentido de la palabra, de que ha tenido unos años de un despegue económico importante. Ya son 25 años. O sea, mira, Jorge, yo estoy aquí por esa crisis. O sea, entre el año 1985 y 1990 tuvimos más de 1.000.000% de inflación. 1.000.000%. Claro, era como la República de Weimar, pasó exactamente lo mismo. Entonces, el año 89, la inflación fue del 10.000%. O sea, es lo que está pasando en Venezuela, pasó exactamente en el Perú en los años 80. Con el gobierno de Alan García. El primer gobierno, es que llegó con 35 años. Sí. Y claro, fue el Chávez de los años 80. Ajá. Y lo que produjo fue exactamente lo mismo, que aparte que esas políticas económicas eran las que aplicó Salvador Allende con la Unidad Popular en Chile. Siempre producen los mismos resultados. Lo que pasa es que la alucinación con Fidel Castro y la Revolución Cubana y el marxismo y con todas las estupideces que han creído varias generaciones de izquierdistas latinoamericanos los lleva al mismo agujero en el que han terminado siempre. Entonces, además tuvimos 20.000 muertos en 20 años, 70.000 muertos. Los de Sendero Luminoso, la guerra. Fue una guerra interna. Sí. Y no solo eso, salimos 2 millones de peruanos entre el 86 y el 92. El 10% de la población. Pero entonces cuando dices 25 años... Claro, porque el año 90 gana Fujimori las elecciones a Mario Vargas Llosa. Sí. El año 90 la inflación había bajado al 10%. Se tuvo que conformar con Isabel Preisler ahora. 25 años después. Pero 25 años es mucho tiempo, la mitad de la vida. Entonces, hemos tenido un crecimiento del 6% anual. O sea, nuestra inflación está en 3% desde entonces, o sea, desde el año 90. Lo que pasa es a pesar de estos últimos años de crisis en el resto del mundo. Este año vamos a crecer 3,5%, el próximo año 4,2%, con una inflación del 3%. Tenemos la deuda pública peruana en ese momento es del 20% del PIB. O sea, hay que tener en cuenta que España está en el 100. Envidiable en el 100. Y Brasil está en el 80, ¿no? Incluso Colombia, que está en 45. El único que está más bajo que nosotros es Chile, que está en 10, ¿no? Sí. Pero es que tenemos el mismo modelo. Lo que hemos hecho los peruanos es aprenderle a la gente que lo hizo bien.
Y quien lo hizo bien, pues los chilenos, así de sencillo, ¿no? Entonces, Justo los chilenos, que es el único país con el que tuvisteis una guerra hace unos años. Sí, claro, ese es Al final, el momento definitivo, pero es que es nuestro némesis histórico. Lo que pasa con lo que pasa con Europa, con los franceses y los alemanes. Exactamente, los peruanos estamos obsesionados con Chile porque nos ganaron la guerra. Entonces tenemos que ver por qué nos ganaron. Entonces es muy sencillo por qué Chile es una sociedad tan avanzada y tan cívica, porque es una sociedad que es muy cohesionada, ¿no? Y con una gran tradición parlamentaria, mucho más prolongada que la de España, entre otras cosas. Bueno, Luis Esteban, vamos a decirle a los oyentes que si quieren seguir más de cerca, no solamente el tema de Perú, sino en general el tema de la política exterior y lo que pasa en muchos países, especialmente en Latinoamérica. Yo sé que eso es lo que tú tienes más cerca, sí, pero no solamente de eso habla. Le recomendamos la revista Estudios de Política Exterior, que si tienes alguna dirección a la que la gente se pueda suscribir. El web, remítanse en la web, ahí está todo, politicaexterior.com. Bueno, en politicaexterior.com pueden encontrar, por supuesto, muchos análisis, no solamente de temas de Perú, como mencionamos. Digamos, unos últimos 2 minutos, ¿qué es lo que no hemos dicho de Pedro Pablo Kuczynski, o como lo llamáis vosotros, PPK? ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre PPK que no has dicho? Bueno, ya casi todo. Ahora, está casado en segundo matrimonio con su esposa actual, se llama Nancy Lange, que es prima de Jessica Lange, que ha ganado 2 Oscars, que es judía. ¿Te das cuenta? O sea, de alguna manera es muy curiosa la identidad, porque es católico, muy sui generis. O sea, él es el único cristiano de toda su familia. Probablemente. Ahora, su hija, Alex Kuczynski, Casey, trabaja en el New York Times. O sea, sí. Entonces él se mueve en la élite judía y al mismo tiempo es católico. Lo que pasa es que según la Constitución peruana, el Estado peruano tiene una responsabilidad especial con la Iglesia Católica por su papel en la formación de la nacionalidad. De hecho, somos un Estado aconfesional, pero el 28 de julio, las fiestas patrias, el presidente de la República tiene que asistir al Te Deum en la catedral que oficia el arzobispo de Lima y el primado de la Iglesia peruana. Sería un poco complicado que un judío fuera. Bueno, ya hemos visto cosas más raras. Exactamente. Por eso... o sea, ¿qué sería Kuczynski? O sea, sería probablemente un non-Jewish Jew, o sea, un judío no judaico. No, es como él lo define, Eric Hobsbawm, que eran antisionistas, o sea, estaban tan asimilados, ¿no?, a la sociedad gentil, que eran patriotas alemanes. O sea, y el judaísmo era simplemente una referencia de su identidad. Pero realmente yo creo que no deja de ser judío un ateo. O sea, sigue siendo judío. Como todos los judíos que hay en Israel. Yo creo que la mayoría son agnósticos, pero son judíos agnósticos. Y eso no los hace menos judíos. Entonces, es un poco este perfil lo que es tan interesante. Y de hecho, ¿sabes qué? En estos días he estado hablando con Daniel Shlidowski, con Delia Ackerman, que es autora de este documental, que son los testimonios de los judíos supervivientes del Holocausto en el Perú. Es bellísimo. Ajá. Te lo voy a dejar, es mejor que esté en tus manos. Y Delia y a Josie Frank, que fue novia de mi hermano, y su padre es un judío alemán que huyó a los 14 años a Suiza y pasó a Nueva York. Además, huyó porque su padre había combatido en el ejército alemán en la Luftwaffe con Hermann Göring, con el Reichskanzler. Por eso es que lo permitió huir. O sea, Josie es amiga mía desde que teníamos 20 años. Entonces les pregunté a Josie y a Delia si sabían de Maxim Kuczynski, que era el judío más importante que había en Lima, ¿no? Porque vivió en Lima muchos años hasta que murió con 77 años en el año 67. Y nadie lo vio nunca en la sinagoga. No, o sea, incluso el papá de Daniel Shlidowski, que eran judíos de Berlín también, y que entraron al Perú en los años 30. Fueron 3.000 más o menos que aceptó antes de la Guerra Mundial, ¿no? Todos se salvaron la vida, ¿no? Entonces, recuerda de Maxim Kuczynski, pero nunca se apareció ni en el Rosh Hashanah, ni en el Yom Kippur. No tenía ninguna vinculación. Exactamente, no, pero eso ya es bastante curioso. Pero lo que no creo posible es que, o sea, Pedro Pablo no fue ni circuncidado ni bautizado. Entonces, ¿por qué es católico? Porque él se lo cree, o no le ha dado ninguna importancia en su vida. Y es precisamente esta identidad tan
tan maleable, tan... Poliédrica, ¿no? Exactamente, que ha podido hacer carrera política en el Perú. Bueno, te agradecemos, Luis Esteban Manrique. Aparte de todo lo que sabes, tu pasión para contarlo, porque esto sí, ya son es... historias, además del peruano. Y voy a escribir un artículo que ustedes lo van a ver, porque lo voy a intentar publicar en el país, pero ya tengo unas gestiones previas con Haaretz, por ejemplo, en Israel, para contar esta historia, porque es fantástica. Es una historia fantástica y te agradecemos muchísimo que hayas venido a contárnosla primero nosotros. Y sería el primer presidente judío del Perú, de América. O sea, ni Estados Unidos ha llegado un judío tan lejos, salvo ahora Bernie Sanders, ¿no? O Barry Goldwater en los años 50, pero es que... Bueno, por el lado de los sefardíes no se sabe, ¿eh? No se sabe. Bueno, Juan Jacobo Arbenz, que fue presidente de Guatemala, era hijo de un judío suizo, pero de madre guatemalteca. Sí, no, y luego hubo un tal Juan Lindo, que fue presidente de Honduras y de El Salvador, de dos países distintos. No la conozco, ya me la tienes que contar. Y te la voy a contar un día. Muy bien, muchas gracias, Luis.